Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de julio de 2018 y esto es La Contracrónica. Una de las primeras decisiones del gobierno de Pedro Sánchez, que lleva, un mes en la Moncloa, estamos a 2 de julio, desde el 2 de junio, creo, aproximadamente, como mucho un mes y un día, lo máximo. Que acaba de llegar, en una palabra, pues una de sus primeras decisiones ha sido sacar cuanto antes mejor, los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, donde lleva enterrado desde el día 23 de noviembre del año 1975. Nadie, salvo él, claro, que es quien lo ha ordenado, entiende bien a qué tanta premura. Franco lleva ahí, como acabo de decir, casi 43 años, y aunque no debería estar ahí porque no es un caído de la guerra, pues no parece que sacarle sea lo más urgente que tengamos los españoles entre las manos en estos momentos. Es decir, no figura, o no debería figurar, desde luego, cambiar de tumba a Francisco Franco entre los principales problemas del país y nuestras primeras urgencias. Evidentemente, a nadie se le escapa, a poco que uno haya vivido en España en los últimos años, especialmente los años de Zapatero, a nadie se le escapa que esto es un primer paso y que Sánchez continuará en el Valle de los Caídos, al menos, y en otros cuantos lugares también, donde lo dejó Zapatero hace ya 7 años. En el año 2009-2010 hubo mucha actividad por allá, en la Sierra de Madrid, en concreto el Valle de los Caídos. Luego la cosa se paralizó por aquello de la crisis y ahora, 7 años después, o 8 años después, vuelve. Se habla de resignificar el lugar y convertirlo en otra cosa distinta, nadie sabe precisar muy bien en qué, y algunos incluso piden su demolición. Sí, tal y como lo escucháis, echar la cruz abajo y demoler todo aquello y devolverlo al aspecto que tenía ya por 1939. La verdad es que el Valle de los Caídos nunca fue un asunto polémico en España, esa es la realidad. Ahí estaba y era pasto, de domingueros y de turistas. Y en tiempos, hace ya muchísimos años, también era de nostálgicos del franquismo, que quedan muy poquitos. En los años 80 todavía quedaba alguno más, pero ahora ya son muy pocos. Además, no pueden subir porque la ley se lo impide. Pueden subir, pero no con sus banderas ni hacer actos de exaltación franquista. Pues bien, curiosamente ahora, cuando han pasado casi 80 años desde que empezó a construirse, es cuando el momento que más controversia despierta este monumento. Vamos a dar un repaso sobre este tema. Como os decía hace un momento en la introducción, esto del Valle de los Caídos es un asunto que ha renacido de sus cenizas, porque tuvo un momento de gloria, ahora de, 8 años, allá por el año 2009-2010, recuerdo, aquel invierno, creo que fue el invierno de 2009-2010, que se lo tuvieron cerrado y hubo ahí unas misas multitudinarias en la puerta, en la carretera que va hacia el Escorial. Bueno, la cosa se quedó ahí, el gobierno tuvo que echar marcha atrás y había vuelto donde siempre estuvo el Valle de los Caídos, básicamente en el olvido. Es decir, nadie excepto, como decía, turistas y algunos, los más entregados, pero que son muy poquitos, subía por allá, ¿no? Turistas siempre han subido mucho. El hecho es que muchos ahora, los más jóvenes obviamente, se preguntan, ¿y esto del Valle de los Caídos? ¿Por qué renace de nuevo? ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué está ahí? En una palabra. Bien, está ahí porque lleva ahí no 80 años, pero casi, porque se empezó a construir hace casi 80 años. En el año 1940 exactamente es cuando empezaron las obras. Y la idea de construirla es incluso anterior. La idea de construir un monumento a los caídos en la Guerra Civil surgió durante la misma guerra. A mediados, yo creo que del año ya 1938, cuando llevaban 2 años de guerra, pues la carnicería era ya de tal calibre que ganase quien ganase, creo que los dos bandos estaban más o menos de acuerdo, el que ganase estaba obligado a levantar algún tipo de monumento, de memorial, para que aquella escabechina, aquella matanza no se olvidase nunca y las generaciones venideras la tuvieran bien presente para que no se volviese a repetir. Es decir, esto era algo que en el caso del ganar los franquistas, pero si hubieran ganado los republicanos, seguramente hubieran hecho lo mismo. La guerra al final, como bien sabemos, la ganó Franco Franco con todo su directorio militar, y estos imbuyeron a aquella contienda de un hondo sentido religioso. Y esto ayuda bastante a explicar por qué hay una cruz tan gigantesca encima del Valle de los Caídos. Es decir, por qué tiene una abadía benedictina y tiene una basílica por debajo. Los franquistas, o Franco mejor dicho, le dio este contenido tan religioso a la guerra,
Curiosamente, a lo largo de la guerra, al principio, el levantamiento no tenía nada de religioso, no hay más que irse pues, a los primeros discursos, tanto de Franco como de los propios generales. Esto lo fueron tomando con el tiempo, y en parte fue pues, porque el propio Franco era un católico muy devoto, lo fue toda su vida, y en parte porque el Frente Popular se cebó durante la guerra contra la Iglesia. Esto fue así desde el principio de la guerra, en julio del año 1936, hasta el final. Los republicanos desataron, o si no fue directamente el gobierno republicano, que no lo fue, por lo menos las matanzas más graves venían más dadas por sindicatos, grupos descontrolados, especialmente al principio de la guerra. Vamos, lo consintió sin ningún problema, e incluso a veces lo facilitó que este tipo de matanzas se diesen, matanzas en conventos, en iglesias y demás. Bueno, pues todos estos gobiernos desataron una ola de terror anticlerical. Esto está en los libros de historia, además ahí está muy bien documentado porque es algo históricamente muy reciente, que al final se terminó cobrando la vida de un montón de religiosos. Pues fueron como más de 4.000 sacerdotes, 2.000 y pico frailes, un montón de monjas, 13 obispos. Fusilaron a 13 obispos. Vamos, que la magnitud de la tragedia que padeció la Iglesia Católica en España durante los 3 años de guerra fue tremenda. Fue tal que contextualiza bastante bien la aureola medieval de Guerra Santa que los sublevados terminaron dándole. Vamos, no es casual que Franco y la propaganda franquista durante muchos años se refiriese a la guerra no como la guerra, no se hablaba de la guerra, al menos ya digo en la propaganda, sino como la cruzada, hablaban ellos de la cruzada nacional. Y así fue hasta, yo creo que bien entrada la década de los 60. Luego ya posteriormente la guerra pasó poco a poco a los libros de historia, y de ahí la sacó ya Zapatero en el año 2006-2007, cuando le dio por aprobar sacar esta ley de memoria histórica. Pero vamos, a muchos les parece mentira, especialmente a los más jóvenes, cuando se les dice que en los años 90 la guerra civil no era motivo de polémica. En España el franquismo tampoco se debatía, los historiadores mucho, obviamente, los aficionados a la historia, también los estudiantes de historia. Yo era un estudiante de historia en la universidad en los años 90 y sí que hablaba con mis compañeros y demás de la guerra civil y del franquismo, pero más en términos puramente históricos, fácticos, de lo que había sucedido, de por qué había perdido la República la guerra, cómo había sido la batalla de Madrid, o la de Teruel, o la del Ebro, etcétera, que cuestiones puramente ideológicas. Más o menos eso era un asunto que estaba ya cerrado, ya no había agua para mover molino alguno. Pues todo esto cambió hace poco más de 10 años. Claro, y si la guerra había sido una cruzada, tal y como decían el propio Franco y los nacionales, que se dieron en llamar así, pues el monumento tenía que ser acorde a ello, a una cruzada, es decir, tenía que ser un monumento religioso. Por lo tanto, una vez terminaron la guerra, el año siguiente, ya en 1940, decidieron buscar un lugar y buscar un arquitecto que se encargase de aquello. Era lo único que les faltaba. El lugar podía haber sido cualquier lugar del país. Pueden haberlo hecho en el centro de Madrid, un monumento, como hay centenares de monumentos conmemorativos por toda la ciudad. Podría haber sido en algún campo de batalla, en Gandesa, por ejemplo, o en Brunete, o en Teruel, o en el Cinturón de Bilbao, qué sé yo, en cualquiera de los sitios donde se produjeron batallas significadas de la guerra civil. Pero no, se decidió al final, o decidió Franco personalmente, que fuese en la Sierra de Guadarrama. La Sierra de Guadarrama tiene muchas ventajas, o tenía por lo menos para Franco muchas ventajas. Una de ellas era que estaba al lado de Madrid, está a 50 kilómetros de la ciudad, y la otra es que estaba muy cerquita, más cerca todavía, que son 15 kilómetros del monasterio de San Lorenzo del Escorial, que era un elemento permanente y perpetuo en la propaganda franquista, aquello de unos resabios imperiales y tal, y les encantaba. Toda la literatura propagandística del régimen durante los años 40 y 50 está llena de referencias al imperio, al Escorial, a Felipe II y demás. Por lo tanto, solo quedaba el arquitecto. El arquitecto al final terminó siendo Franco, pero claro, Franco era militar, no era arquitecto, no tenía título, y además podríamos decir que tenía un gusto estético pésimo. No tenía mucho gusto, así que tuvo que buscarse un arquitecto de verdad. Y lo encontró en uno de los arquitectos de moda en aquella época, los que más obras tenían y más famosos eran, digamos, pues, como qué sé yo, pues como puede ser ahora. Iba a decir Calatrava, pero no, Calatrava tiene fama mundial y además hace otro tipo de edificios, pero vamos, como cualquier arquitecto que queráis que en España ahora esté construyendo mucho, pues uno que además fuese afín al movimiento nacional, obviamente, y fue un guipuzcoano llamado Pedro Muguruza, que fue el que a fin de cuentas pues puso sobre plano lo que ya Franco tenía en la cabeza.
Muguruza era un arquitecto muy reputado, es decir, un tipo ya, como decía antes, muy conocido. A él se debe, por ejemplo, la Estación de Francia, Barcelona, o el Palacio de la Prensa, que está en la Gran Vía de Madrid. Son edificios de los años 20, perfectamente equiparables con los que se estaban haciendo entonces, por ejemplo, en los Estados Unidos, monumentales y tal. Tenía también una especie de portfolio de monumentos. Él hizo el Sagrado Corazón de Jesús en Bilbao. Si conocéis Bilbao, pues esa estatua que hay al final de la Gran Vía, que está sobre una columna, una estatua de Cristo sobre una columna muy alta que tiene 40 metros de altura. Bueno, pues eso no sé de qué año es, pero sería de finales de los años 20, principios de los años 30, también era de Muguruza. Pues bien, entre Muguruza y Franco concibieron un monumento de proporciones ciclópeas, literalmente, una cosa que no se había visto jamás en España. Fijaos que tenemos monumentos en el país, y palacios y castillos y demás, pero no se había concebido, no se había pensado en hacer algo igual. De esas dimensiones tan colosales, quiero decir. Constaba, ya sobre plano desde el principio, de una basílica, pero una basílica cualquiera. Es una basílica excavada en la roca viva de la sierra, sobre un risco, el risco de la Nava, que estaba en mitad de ese vallecito. El Valle de los Caídos es un valle que está en la Sierra de Madrid, justo donde hace frontera con Segovia y con Ávila, bueno, en el lado madrileño, eso sí. Bueno, pues forma una hondonada y en el centro se levantaba un risco rocoso, que se llama así, risco de la Nava. Pues ahí había que excavar una basílica gigantesca, luego una explanada también muy grande, una abadía detrás, una abadía en estilo escurialense, una cosa magnífica. Bueno, no hay más que verlo a través de Google Maps y lo veis, aquello es gigantesco. Oye, está a 1.700 o 1.800 metros de altura. Y luego, sobre todo el complejo, sobre el risco de la Nava en sí, clavada una cruz altísima, una cruz monumental, tiene 150 metros de altura. Para que la pongáis en comparación, pues es lo que viene a medir más o menos la Torre Picasso de Madrid o la Torre Mafre de Barcelona. Es decir, un rascacielos actual de medianas proporciones, vamos, que visto allí, además teniendo en cuenta que está sobre una montaña ya, pues creo que es visible, no sé si desde 40 o 50 kilómetros a la redonda. Cualquiera que que vaya hacia Madrid por la carretera de La Coruña, lo ve a pesar de que está a unos cuantos kilómetros y lo ve a la perfección. Vamos, que no tiene que aguzar el ojo, lo va a ver de entrada y además se ve grandiosa la cruz y todo el monumento, ¿no? Bien, pues eso es lo que Muguruza creó sobre las ideas que Franco le iba dando, que se obsesionó bastante con esto. Fue muy pesado, por lo visto, iba a los fines de semana, estaba especialmente ocupado con este tema. Era el Valle de los Caídos, que se llamaba en origen Valle de Cuelgamuros, aquello, pues le quitó bastantes horas de su tiempo. Bien, ¿para qué iba a servir aquello? Pues iba a ser un cementerio, iba a ser también un lugar de oración, para eso aquella se previó tener una abadía, que se le entregó a la orden benedictina, y también un atractivo turístico, un lugar donde pudiese ir la gente a pasar el fin de semana, o los monjes de la abadía creo que tienen una hospedería, vamos a pasar el día y tal. Es un lugar muy bonito, ¿eh? Es un paraje que está enclavado en mitad de la sierra, lleno de bosques, de una gran belleza paisajística, y para eso, pues, para que fueran allí los turistas, subiesen los domingos, se previó la construcción de un funicular y también de un restaurante con cafetería, una tienda de recuerdos. Bueno, vamos, la parte turística del Valle de los Caídos. Bien, una obra tan ambiciosa, y lo era en grado extremo, en cierta medida propia del antiguo Egipto, costó muchísimo tiempo hacerla, 20 años de obras y además un desembolso económico importantísimo. Pues bien, 20 años después de que empezasen las obras, en el año 1939, lo hizo además, se inauguró, creo que fue el Día de la Victoria, el día 1 de abril, el día que terminó la guerra civil. Es decir, que iba cargado de ideología y de simbología propia del franquismo. No olvidéis que los franquistas pensaban que ese régimen iba a durar eternamente. Y claro, lo pensamos, bueno, ¿y estos tipos de qué iban? Bueno, pues iban de que ellos estaban convencidos, el propio Franco y todos los que le rodeaban, de que se iba a ser un régimen político que iba a durar, no sé si 1000 años, como decía Hitler, pero que iba a durar eternamente, de la misma manera que los líderes soviéticos pensaron que la Unión Soviética iba a durar siempre. Y luego pues les duró solo 70 años. De ahí que querían remarcar, cuando lo inauguraron aquel día, el 1 de abril del año 59, remarcar la idea de que esa fecha era una fecha importante dentro del calendario, una fecha que por lo demás pues está ya hoy olvidada.
vamos, del 18 de julio todavía, si se recuerda, que fue el día que empezó la guerra, pero no tanto el día que terminó, que en el franquismo, por supuesto, se celebraba. Bueno, pues se inauguró ese día el complejo y se trasladaron los restos de José Antonio Primo de Rivera, que lo habían fusilado los republicanos en el 20 de noviembre del año 36 en la cárcel de Alicante. Que había estado ahí enterrado. De Alicante se lo trajeron los falangistas a Madrid a hombros, 500 kilómetros a hombros, tardarían, pues qué sé yo, 2 semanas a pie, y lo enterraron en el Escorial, y ese día se lo llevaron para allá a su tumba, lo que ellos pensaban que iba a ser definitiva en el altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos. Bien, aparte de eso, se llevaron los restos, fueron trasladados los restos de unas 33.000 personas, creo, 33.000 caídos de los dos bandos. Llevaron ahí en una cripta que habilitaron, que el arquitecto ya había previsto, para enterrarlos ahí, justo en la misma basílica, cerca, obviamente, de la tumba de José Antonio, un monumento. La cosa se quedó ahí. En cierto modo lo capturó Falange, es decir, los tecnócratas del régimen. El movimiento pasaba bastante del Valle de los Caídos, se convirtió en un monumento durante el franquismo, esos 15 años que le quedaban todavía al franquismo, en un monumento por el que se dejaban mucho caer los falangistas, y es donde organizaban sus tinglados y sus cosas y sus desfiles en esa explanada que había previsto el arquitecto Muguruza, y la cosa se quedó ahí. Pero vamos, algunos turistas subirían, algunos madrileños el fin de semana, o que los que venían de Segovia o de Ávila, y poco más. La cuestión es que 3 lustros después de ser inaugurado, el que llegó allí fue el cadáver del propio Franco. Nadie le esperaba, no estaba previsto que Franco se enterrase allí. Los que hubieran pensado, ¿y a dónde van a darle tierra?, pues pensarían en aquel momento, que se iría al cementerio del Pardo, donde se había comprado un pequeño panteón y donde está enterrada, por cierto, su mujer. Es decir, Franco, en una palabra, no dejó indicado dónde quería ser enterrado. Podrían haber llevado sus restos al cementerio del Pardo o a su Ferrol natal. Él nació en el Ferrol, en Galicia, o al Pazo de Meirás, por ejemplo, qué sé yo, podían haberlo llevado a muchos sitios. Vamos, en aquel momento, en el 75, si hubiesen pedido ¿quién los quiere?, estoy seguro que en España muchos hubiesen levantado la mano en aquel momento. Es decir, hoy, por supuesto, pues no las querría nadie, pero la España de hace 40 o 45 años era distinta a la de hoy. En el cementerio del Pardo era lo más probable, porque ya Carrero Blanco estaba enterrado allí. Bueno, de hecho, si os dais un paseo por el cementerio del Pardo, veréis que hay un montón de tumbas de ministros de Franco, militares, tal. Bueno, está enterrado incluso Rafael Leónidas Trujillo, el que fue dictador de la República Dominicana, pues tiene ahí un panteón. En fin, el hecho es que en el año 75, cuando muere, no saben muy bien qué van a hacer con él, y el gobierno Arias Navarro, que era de estos tíos más franquistas que el propio Franco, pues lo consulta ya con el rey y decidieron enterrar a Franco en Cuelgamuros, es decir, en el Valle de los Caídos. Tuvieron que improvisar una tumba a toda velocidad, porque no había nada preparado. Juan de Ábalos, el que talló las esculturas que están al pie de la cruz, las de los evangelistas, hace muchos años, de una entrevista en la que lo comentaba, ¿no? No había nada pensado, tuvieron que mover los drenajes, y desde allí, lo hicieron rápido, no sé si en 2 semanas, una cosa así. El 23 de noviembre del 75, cuando se produjo el entierro, pues se retransmitió a todo color y a todo el mundo. A partir de ahí cayó una losa que según parece pesa 1,5 toneladas de piedra, y eso puso el punto final al franquismo. Y el Valle de los Caídos pasó de nuevo al olvido, simplemente. Todos los años, el 20 de noviembre, pues subían nostálgicos del régimen con sus banderas, pero cada año eran menos. Si vemos los 20Ns allí del año 79 y los del año 2009, que creo que fue el último en el que se organizó ahí algo, 2008, justo cuando entró en vigor la ley de memoria histórica, pues veremos que en los últimos ya había literalmente 4 matados, es decir, que no subía mucha gente. Una cosa que ya había un régimen que había desaparecido 40 años antes, pues por consunción van acabándose también sus seguidores. El hecho es que bien pudo dejarse así, que eso se queda ahí, bien apartado. Él tenía muchos turistas y lo sigue teniendo, es un lugar muy bonito, ya digo, y tienen que pagar la entrada, por supuesto. No sé cuánto dinero recauda Patrimonio Nacional con las entradas, pero yo creo que con el dinero que recauda le da para mantener el lugar, para mantenerlo abierto. Sé que es uno de los lugares más visitados de Patrimonio Nacional, junto al Palacio Real de Madrid y otros, básicamente porque está cerca del monasterio de Escorial, cerca del propio Madrid, y bueno, por ahí pasan los autobuses llenos de turistas. El hecho es que esa fue la visión, por ejemplo, de Felipe González, esto que se quede así. Pero Zapatero tenía la contraria. Así que nada más llegar, lo primero que quiso es retirarle todos los excesos propios del franquismo, la simbología, básicamente.
los actos de extrema derecha quedaron proscritos. Ya digo, no sé en qué año fue exactamente, si en 2008 o 2009. No se han vuelto a hacer desde entonces. En España se cumple la ley, aunque no les gustase, han cumplido la ley y ya está, y ha quedado para, bueno, salvando esos problemillas que hubo en el año 2010, bueno, pues como un lugar, un centro recreativo para domingueros. La abadía sigue ocupada por monjes benedictinos que tienen una escolanía, con niños cantores, y no hay mucho más que decir, la verdad. La tumba de Franco quizás sea lo único que queda por cambiar. Que no cayó en la... Es un hombre que no cayó en la guerra y que, por lo tanto, pues no debería estar ahí. Pero vamos, en ese lugar ha pasado más de 40 años sin que apenas nadie reclamase su exhumación. Esa es la cruda realidad. Es un tema, es un asunto que no digamos es que esto se lleva pidiendo desde los años 80 y nadie nos hace caso y tal. No, es algo muy, muy reciente. Pero bueno, el hecho es que una vez esté fuera, y al parecer dice Pedro Sánchez que le va a sacar este mismo mes, ya veremos si jurídicamente eso es posible, y despojado de sus elementos más problemáticos, como esos actos de exaltación del franquismo y demás, pues la verdad es que poco más se puede hacer sobre el Valle de los Caídos. Ya no es un lugar de peregrinación, de los pocos franquistas que quedan, no hay nadie enterrado en contra de la voluntad de sus familiares, que eso también se quejaban hace unos años, con razón, es que a mi abuelo lo enterraron ahí, no queríamos que esté ahí, bueno, era un republicano y luchó contra eso, y que tenga que estar enterrado justo al lado de Franco, de José Antonio, pues no nos gusta. Bien, si alguien tiene un familiar allí, no tiene más que solicitarlo y le devuelven sus restos sin problemas. Bien, a partir de aquí, ¿qué se puede hacer con ello? Se le puede, como dicen, resignificar. Eso es lo que están diciendo ahora. Resignificar el conjunto entero. Pero claro, eso presenta un problema. El problema sería algo así como eliminar la figura de Felipe II del Escorial. Por decreto, quiero decir. O la de Felipe V del Palacio de la Granja de San Ildefonso. O la de Alfonso XIII del Palacio de la Madalena en Santander. Es decir, la historia es la que es y ha sido como ha sido, nos guste o no nos guste. Eso es un hecho. Es decir, aquello lo mandó construir Franco. Y fue un proyecto muy personal suyo, insisto. Es decir, es algo tan reciente que disponemos de mucha información. Es decir, invirtió en ello mucho tiempo y una cantidad de dinero considerable. O sea, se calcula que costó unos 5.000 millones de pesetas de la época. Es decir, de la España de posguerra. Que era un dineral aquello. Bueno, 5.000 millones de pesetas ya lo era dinero en el año 2000, pues imaginaos, en el año 1950. Es decir, en cierto modo, era una pirámide. Era su pirámide, fuese o no fuese a enterrarse en ella. Y eso no lo podemos cambiar porque ha sucedido, porque es un hecho y porque es así, porque pasó. Y no está inventada la máquina del tiempo. De hecho, la propia concepción del monumento, toda la simbología que le rodean, pues la cruz inmensa, los 4 evangelistas en la base, la abadía benedictina que está detrás. Entonces, digo, la simbología misma que adorna todo el complejo, su propio estilo arquitectónico, pues todo es testigo de una época y de un lugar muy concretos. Es decir, de la España de Franco, no hay más. Igual que el Escorial es un testigo de la España de Felipe II. Y la Granja de San Ildefonso es un símbolo de la España de principios del siglo XVIII. Es decir, de la de Felipe V, en una palabra. Cabría, por supuesto, demolerlo todo. Eso es una posibilidad. Es decir, muerto el perro, muerta la rabia, entonces se tira. Pues entran allí, costaría una fortuna, llevaría tiempo y se devolvería aquello al paraje, pues a su estado original en el año 39, cuando Franco lo vio por primera vez mientras hacía, por cierto, una excursión por la sierra. Pero claro, esto me daría lugar a varias preguntas. La primera es ¿para qué? ¿Cuál sería el objeto? ¿Qué objetivo tendría? ¿Acaso el de tratar de borrar con dinamita un periodo de nuestra historia que precisamente porque fue doloroso no deberíamos olvidar nunca? No lo sé, esto lo dirijo a los que dicen de demoler eso y de derruirlo, en una palabra. Es decir, el Valle de los Caídos, resumiéndolo mucho, no se puede resignificar, es lo que es. Se le puede despojar de ciertos elementos que podrían dar pie a exaltar al régimen franquista. Se puede sacar a Franco de allí sin ningún problema. De eliminar toda la simbología que ya está eliminada. Pero el estilo arquitectónico no se puede cambiar, es el que es. La misma idea de tener una cruz tan gigantesca, creo que es la más grande del mundo, tampoco. No se quites la cruz de en medio. No, pero resignificarlo no se puede resignificar. Va a ser siempre, y siempre que lo miremos, cuando pasemos por ahí, nuestros hijos y nuestros nietos, pues de la misma manera que llevamos 500 años pasando delante del Escorial y lo primero que nos viene a la cabeza es Felipe II.
Es inevitable. O cuando vamos por el Paseo del Prado y vemos la Fuente de la Cibeles, la Fuente de la Fama, la de Neptuno, pensamos en Carlos III. Estoy hablando de los españoles ilustrados, claro. Es así, no hay más. La historia es acumulativa y va colocándose en estratos y no podemos eliminar una porque no nos guste. Poco más se puede hacer. No lo sé, tal vez lo que deberíamos es aprender a convivir con nuestra propia historia, especialmente la más reciente. Pero eso me parece que, según están las cosas, es mucho pedir. Tengo una llamada de Pedro que quiere poner sobre la mesa un asunto del que se ha hablado bastante, no en estos últimos meses, en estos últimos años. Me refiero a los límites del humor. A raíz del juicio a la manada se ha hablado mucho de humor. A lo que me refiero es que estos especímenes, pues al parecer tenían un grupo de WhatsApp donde comentaban sus fechorías y hacían chistes sobre ellas. Y la voz que han dado algunas feministas, como Iranchu Varela, por ejemplo, sobre esto es que este tipo de humor, es decir, el humor negro, de alguna forma normaliza, como ellas dicen, las violaciones y todo este tipo de crímenes. Esto, por supuesto, lo que te quiero invitar es a hacer una reflexión y a explicar tu opinión sobre los límites del humor. Es un poco, por poner un ejemplo, esa idea de que si haces chistes sobre, no sé, personas negras, pues eres racista de alguna forma o normaliza el racismo. Yo lo considero incorrecto. Creo que en estos casos el humor como una suerte de mecanismo de anestesia, una forma de quitar hierro a un asunto en el que escucha el chiste se ríe básicamente de la violencia que provoca la situación. Es decir, de la ironía llevada a su máximo extremo. Yo, desde luego, me recuerdo desde pequeño haciendo chistes de humor negro pues, con mis padres, mis amigos, y eso no ha influido de ninguna forma, vamos, en mi educación en valores. Me gustaría saber un poco tu opinión. Pues mira, Pedro, este tema ya lo he comentado en más de una ocasión aquí en la Contracrónica. El humor en principio no tiene límites. Tiene los que uno le quiera poner, ¿no? Pero uno puede bromear sobre lo que quiera y podrá llegar hasta donde le permita la audiencia a quien va dirigido el chiste. Nada más. Es decir, si cuentas un chiste después de una gran tragedia, sé yo, el 11S o el 11M, pues te mirarán con tal cara de desprecio que se te quitarán las ganas de contar ningún chiste más. Tu prueba, después de una gran tragedia, bueno, digamos ya, un tipo el 11M, pero vamos, una tragedia, un asesinato, una cosa así, trata de hacer un chiste, vas a ver con qué. Lo mismo a lo mejor te llevas hasta un bofetón. Vamos, no te van a mirar con buena cara. Bien, hayas encontrado el límite. O si cuentas un chiste sobre los judíos y las cámaras de gas delante de los nietos de uno a quien asesinaron en Auschwitz. Pues su cara de asco hablará por sí sola, no hará falta nada más, no contarás un segundo chiste. Es decir, que el humor viene marcado por el momento y la persona, por las personas a las que va dirigido. Es decir, el cuándo y el quién, nada más. Se mueven esas dos coordenadas. Todos lo sabemos cuando vamos a contar un chiste o hacer una broma sobre algo. En un grupo de WhatsApp, que es un poco el fondo del tema de tu mensaje, pues a ver, un grupo de WhatsApp, pongamos por caso, formado por antiguos compañeros de universidad, todos hombres y todos de la misma edad y de la misma ciudad. Pues el humor será el que todos, pues el que todos acepten, que será muy parecido. Son, ya digo, son de la misma edad, de la misma ciudad, con el mismo idioma, con el mismo dialecto, de la misma edad, se conocen personalmente hace muchos años. Podemos imaginar perfectamente cuál será el tipo de humor. También influirá, evidentemente, el nivel cultural, pero vamos. En un grupo familiar, que estén los padres, los tíos, los abuelos, los sobrinos menores de edad, pues habrá otro tipo de humor. Y por supuesto ningún tipo de humor si alguien de la familia se acaba de morir. No sé si me entiendes, esos son los límites, pero nada más, son difusos, obviamente. Yo no sé cuántos grupos de WhatsApp ha visto Iranzu Varela, lo desconozco. O si está en alguno de ellos, que se ha colado, quién sabe. Pero yo que estoy en algunos grupos de WhatsApp y en otros he estado, unos cuantos además, pues porque a lo tonto WhatsApp ya lleva como 10 años entre nosotros, pues no sé, la verdad es que nunca jamás he visto una broma sobre la violación, ni un chiste. Y en el caso de que alguien lo hubiese contado, pues lo hubiésemos hecho saber. Que no seas animal, eso que dices es una locura, en fin, no lo sé, pero vamos, no jamás he visto que en un grupo de WhatsApp en los que yo he estado que alguien hiciese una broma sobre la violación. He visto chistes subidos de tono y a veces he sido yo el que los ha contado, pero contar un chiste verde no es preludio de una violación, lo diga Iranzu Varela o su porquero, es decir, no es así, es un hecho. Claro que probablemente lo que Iranzu Varela y
busca, Arancha Varela, pongo este caso porque es la que has traído tú, pero vamos, este tipo de feministas, es que se considere violación cualquier cosa. Una aproximación torpe, una simple mirada, o qué sé yo, que dejes pasar a una mujer antes por una puerta. Que también esto es una violación porque estás considerándome inferior, qué sé yo. Cosas de estas he leído y he podido escuchar en los últimos años. En fin, que ahora están con los grupos de WhatsApp masculinos, concretamente, a los que supongo que querrán meter un comisario o una comisaria de género. En fin, y en el caso de que no se lo permitan, pues cerrarlos automáticamente y ponerlos al margen de la ley. Oye, qué cosas peores se han visto. En fin, pues nada, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos va a hacer, por cierto, hoy son las elecciones de México, que lo sepáis, no os puedo dar resultados porque todavía no los tengo. La hora es la madrugada aquí en Madrid y todavía no se conocen los resultados de las elecciones mexicanas. Pero vamos, Alejandro nos quiere dar un comentario sobre lo que ya casi parece inevitable. El triunfo de Andrés Manuel será el triunfo de la voluntad de renovación de los mexicanos, a hitos de corrupción, de inseguridad y de falta de prosperidad. Cuando terminen de barrer el confeti, guarden los instrumentos de las bandas y toque vivir en el México renovado, tal vez la corrupción, la inseguridad y la falta de prosperidad tengan el mismo aspecto que antes de la renovación, pero sí se les noten ciertos bríos renovados. La idea de elegir al menos malo y la de elegir a alguien que conoce las soluciones son ideas útiles para conformarse o para esperanzarse. Pero como a la realidad que te conformes o te esperances les resulta indiferente, pues tras los fracasos del menos malo o del salvador, acabas rebelándote o desesperándote. Pero hoy es noche de fiesta y no para escuchar a cenizos. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto, ya sabéis, termina la contracrónica de hoy y me despido de vosotros hasta mañana.